Hi, I'm Julia Weist, Y yo soy Nestor Siré. and we're here at the Queens Museum to talk about our exhibition, 17 septiembre, WeistSiréPC. Nuestro proyecto se llama 17 de septiembre WeistSiréPC. As you can tell, this is a bilingual and bicontextual exhibition that explores informal systems of media circulation in Cuba and original media content production, and how those systems need to change and adapt as they move into a U.S. context. Con un foco específico en un fenómeno llamado el paquete semanal, que no solamente es el medio alternativo de distribución de medios audiovisuales más grande de Cuba, sino que se ha convertido en la última década en un fenómeno cultural. So Nestor and I met about 2 years ago in Havana, and it was a very remarkable experience because we realized very quickly that our approach to art making, our methodologies, and our interests were so completely aligned. We decided to try to collaborate despite extreme limitations because of the U.S. embargo on our ability to communicate, to ship equipment, to travel, etc. En el momento que nos conocimos, yo llevaba algún tiempo muy interesado en el proceso y en el fenómeno del paquete semanal, comenzando desde los años 70, ya que mi abuelo fue uno de esos cubanos que comenzó a trabajar primero en la circulación de revistas, luego hacia los casetes, luego hacia los DVDs, y teniendo este background de conocimiento de histórico, ¿no?, del funcionamiento de este fenómeno, y sumándole la oportunidad que tenía de colaborar con Julia, que a su vez tiene bastante experiencia con el trabajo de archivos digitales efímeros, construcción de arcas y proyectos dentro del marco de los entornos de la programación, nos permitió llegar realmente a un punto bastante profundo de análisis de este proyecto y de este fenómeno en Cuba, y esta exhibición es resultado de eso. Exactly. We were able to do things together that we weren't able to do apart, and this exhibition is truly an example of that. So we can go into the gallery and take a look at some of the works. And when we decided to work specifically together around El Paquete Semanal, it's important to note that Nestor is the curator of Sección Arte, which is the folder within the Paquete for contemporary art. We also worked in collaboration with both the Paquete's creators and the digital design and promotion agency SEPT, which is the first truly promotional advertising agency in Cuba after the revolution in 1959. They really conceptualized the idea of using the Paquete Semanal to broaden the reach of promotion and commercial advertising, truly bring it back to that media landscape for the first time in several decades. Solamente una agencia de publicidad, sino que básicamente es la primera luego del triunfo de la revolución, precisamente porque los negocios privados no eran una opción dentro del contexto cubano. Nosotros decidimos trabajar con ellos porque fueron los que crearon esas estructuras de carpetas dentro del paquete que básicamente mostraban información descargada de internet y que incluían muchas promociones de los nuevos negocios de los nuevos negocios cuentapropistas que existen en Cuba. Ellos se encargaron de hacer varias de las aplicaciones que forman parte de la exhibición, la identidad en general, y de construir también varias de los diseños, los cuales muestran estadísticas del proyecto del arte. Yes, the centerpiece of the exhibition is this installation here. So this installation here is actually the only existing archive of this phenomenon. And as I mentioned before, we did create it both within the legal and logistical restrictions of the U.S. embargo on Cuba, as well as in collaboration with the creators of the Paquete. El arca permite tener una visión extremadamente profunda de un fenómeno que es muy efímero. O sea, estamos hablando de que el paquete es 1 terabyte de información que todas las semanas se distribuye y al mismo tiempo se borra y se sobrescribe nueva información. Entonces el arca permite como generar una especie de cápsula de tiempo para poder hacer investigaciones profundas en el medio que básicamente distribuye todos los materiales de entretenimiento audiovisuales dentro de Cuba. Otro de los fenómenos que tiene un alcance increíble gracias al paquete semanal es básicamente las producciones audiovisuales musicales. O sea, en Cuba muchos de los músicos de varios géneros, específicamente el género del reggaetón y géneros bastante populares, básicamente utilizan la plataforma del paquete como la principal plataforma de distribución de sus materiales y de promoción, gracias a su alcance, y al mismo tiempo en muchos de los casos este espacio viene a ser el espacio para la premier dentro del contexto cubano, inclusive antes de ponerse los materiales en televisión nacional.
Entonces, en este sentido, también existe una sección dentro del paquete en donde, o sea, básicamente dice videoclips. En este punto también se pueden ver muchos making of sobre los propios músicos. Salen varios logos de productoras independientes de música en Cuba y es básicamente la plataforma de distribución y producción que ellos tienen al alcance y la única vía para llegar a un público cubano a todo lo largo del país. So one final format that we can look at today that might not be the expected content that you would imagine finding in a 1 terabyte offline media collection would actually be internet videos. So many people assume that what's in the paquete is purely pop cultural, or it's Hollywood movies and the latest from digital TV coming in from Miami. But in fact, it's a huge variety of materials, including what we think of as web shows. So Cuban YouTubers have emerged sort of as part of this phenomenon thanks to the fact that there are so many internet videos included in the paquete. So teenagers in Havana are very interested in creating their own videos in the style of YouTube celebrities. The difference here being that it's intermixed in this folder with international content, but typically those videos are never uploaded online. Thanks so much for watching. We hope you see the exhibition. It is open until February 18th. Muchas gracias por ver este video y esperemos que puedan venir antes del 18 de febrero que cierra la exhibición.